En el banquete de las 100 flores, la novia de la infancia de Xiao Yuneng irrumpió y, a plena luz del día, me abofeteó. Se consideraba una dama noble, pero se apresuró a recoger lo que otros habían tirado. La joven, testaruda y orgullosa, con los ojos rojos por las lágrimas, fijó su mirada en Xiao Yuneng, que estaba de pie frente a mí con aire protector. Dijo fríamente: «Princesa, por favor, ten cuidado». Todos pensaron que era solo un acto más en su largo drama amoroso. Solo yo sabía que al protegerme, también estaba bloqueando la bofetada que pretendía devolver. Cuando Xiao Yuneng pronunció esas palabras, los ojos de Xiao Wenyin se sonrojaron. La barbilla que antes se alzaba con orgullo ahora solo evocaba lástima. Lástima, en efecto, si tan solo no me siguieran zumbando los oídos y no me ardiese la mejilla izquierda como si me hubieran pinchado con agujas. Xiao Wenyin me señaló desde detrás de su protección, con lágrimas cayendo como un collar de perlas. «Xiao Yuneng, ¿de verdad romperías mi vínculo por una mujer desvergonzada como ella?» A nuestro alrededor, algunas damas nobles se burlaron. «¡Qué vergüenza! Te lo dije, esa campesina sueña con competir con una princesa, incluso con casarse con un miembro de la casa del general. La princesa Mingning y el general Xiao, quien desconoce sus aventuras. Y aún así, se atreve a luchar por él. ¡Qué ridículo! ¿Cuántas veces le ha dicho la princesa que terminará con él? Pero siempre se disculpa y se reconcilian como si nada. Hombre y mujer, enredados de nuevo, ¡qué vergüenza! De hecho, antes de entrar en la capital, Xiao Yuneng ya se había enredado con la princesa predilecta de su majestad. La princesa, orgullosa y testaruda, siempre había encontrado desagradable al general de carácter frío, así que lo provocaba y lo desafiaba, solo para ser rescatada por él en cada ocasión. Poco a poco, los sentimientos se intensificaron. Sin embargo, ella era demasiado arrogante y él demasiado reservado. Sus naturalezas chocaban, sus disputas eran interminables. Incontables veces se separaron por la ira, solo para reencontrarse. Hasta la última vez. Furiosa, Xiao Beiniang rompió el sobrebordado que su difunta madre había cosido a mano. Fue entonces cuando Xiao Yuneng finalmente perdió la paciencia y nunca más volvió a agachar la cabeza. Pero todos seguían pensando, como antes, que esta ruptura sería como las demás, temporal. Tarde o temprano, se reconciliarían. Aún así, Xiao Beiniang esperó y esperó, hasta que llegó la noticia de que Xiao Yuneng había traído a otra mujer al banquete de las 100 flores. Esa mujer era yo. Pensándolo ahora, realmente me había sobreestimado. Que se burlaran de mí, que me ridiculizaran, era justo lo que merecía. Levanté una mano para tocarme el lado izquierdo de la cara, aún me ardía de dolor. Recordé vagamente que la primera persona en asentir con la cabeza ante el decreto de matrimonio de su majestad, quien tomó la iniciativa de acercarse a mí, fue claramente Xiao Yuneng. Una dama noble abofeteada en público durante el banquete de las 100 flores, se mirara por donde se mirara, era una humillación insoportable. Si aún me quedara un poco de orgullo, debería haber contraatacado. Y lo habría hecho si él no hubiera dado un paso al frente. Cuando levanté la vista, fue su figura la que me impidió ver. Alguien suspiró cerca. En efecto, el viejo amor no se compara con el nuevo. Pero solo yo lo sabía, se movió rápido, sí, pero lo único que hizo fue bloquearme el paso para devolverle la bofetada. Me reí, pero por dentro un escalofrío me llegó hasta los huesos. Así que esta era la versión de devoción de Xiao Yuneng, completamente dedicada a mí sin la carga de nadie más, ¿verdad? Sí, Xiao Yuneng y yo no éramos desconocidos. Si su enredo de 2 años con la princesa Mingning, Xiao Wenyin, podía considerarse una historia de amantes predestinados y amores de infancia, que había de nosotros, que nos conocíamos desde pequeños, que crecimos juntos durante todos esos años. ¿Acaso eso no significaba nada? Mi madre era la hermana mayor del emperador. Para allanarle el camino en aquel entonces, se casó voluntariamente con mi padre y abandonó la capital rumbo a la frontera, una vida lejos de la corte para no volver jamás. Fue entonces cuando conocí a Xiao Yuneng. Tenía solo 14 años por aquel entonces y su madrastra no lo quería. Tras una pelea con su padre, lo enviaron a un campamento militar en la frontera para que se reforzase. Heredero abandonado de una familia noble, expulsado a una frontera desolada a miles de kilómetros de la capital, era natural que lo acosaran y lo aislaran. Lo peor fue el día en que alguien le robó el único recuerdo a su difunta madre,
un pequeño sobrebordado que ella le había cosido a mano. Enloqueció, se lanzó a la pelea, recibiendo puñetazos y patadas sin miramientos, intentando recuperarlo. Pero no pudo. Se burlaron de él, llamándolo inútil, un perro salvaje sin madre que le enseñara modales. Fue mi madre quien gritó que pararan, quien lo sacó de aquel caos. Cuando lo llevó al médico, lloró y dijo: «Tu madre fue una vieja amiga mía. Nunca pensé que se iría tan pronto». Al vivir tan lejos de la capital, mi madre sabía poco de los asuntos de la corte. Ver de nuevo al hijo de un viejo amigo la llenó de tristeza. Los ojos de Xiao Yunen también se enrojecieron. Y yo, recogí el sobre roto y le sonreí. «No llores, hermano Yunen», le dije. «La costura de Nianqin es realmente buena. Lo arreglaré a la perfección, nadie verá jamás el desgarro». Pero eso solo lo hizo llorar más fuerte. Entonces no lo entendí. Me rasqué la cabeza, confundido. Los soldados que lo acosaron fueron castigados por mi padre bajo la ley militar. Después de eso, Xiao Yunen fue mantenido cerca, entrenado, refinado y moldeado constantemente hasta convertirse en alguien capaz. Cuando nos volvimos a encontrar, la tristeza de sus ojos se había desvanecido, ahora había determinación y firmeza. Mi madre me llamó, sosteniendo un abanico redondo, y lo señaló con una sonrisa. «Nianqin de ahora en adelante será el hijo adoptivo de tu padre. Tendrás que llamarlo hermano». Era una broma entre adultos, pero la cara de Xiao Yunen se puso roja como un tomate. Incliné la cabeza hacia él, y cuando los ancianos se pusieron serios al conversar, lo saqué a escondidas. Nianqin. Era 2 años mayor que yo y parecía querer decir algo, pero me llevé un dedo a los labios y, en silencio, revelé lo que escondía en la manga. «Mira. ¿Verdad que es bonito?», dije alegremente. Me llevó mucho tiempo coserlo. ¿No se ve igual que antes? Ahora el hermano Yunen ya no llorará, ¿verdad? Mi madre decía que Xiao Yunen era una lástima, que su madre había muerto, que su madrastra era cruel y que lo habían enviado a la frontera helada siendo aún un niño. De no haber sido por la vieja amiga de su madre, quién sabe cuánto habría aguantado. Fui obediente, así que al remendar el sobre me esforcé al máximo. Tenía las manos llenas de agujeritos de la aguja. Pensé que estaría contento. Pero solo se quedó mirando el sobre, luego mis manos heridas, y lloró. La vida en la frontera era dura, pero tranquila. Xiao Yunen se convirtió en un joven general que luchó en el campo de batalla. Cada vez que regresaba, me traía un pequeño regalo, un colgante de jade arrebatado a los bárbaros o un ramo de flores silvestres recogidas en el camino. Me convencía con delicadeza. «No llores. Regresé sano y salvo, ¿verdad? Contigo esperándome, ¿cómo podría soportar morir?» Pero aún así lloré porque tenía miedo. Cuando las tribus del norte invadieron hace años, mi padre también partió a la guerra. Durante 3 días y 3 noches mi madre no durmió. Yo era joven y estaba asustado. Cuando finalmente regresó, estaba cubierto de sangre. El médico dijo que si hubiera tardado más, no habría sobrevivido. Nunca pude olvidar ese cuerpo ensangrentado, ni dejar de temer que Xiao Yunen corriera la misma suerte. Cada vez que lideraba tropas a la batalla, vivía sumido en un profundo temor. Mi madre se burlaba cada vez que él venía de visita. «Hija mía, temo que no podré retenerte mucho más tiempo». Nos mirábamos con las mejillas encendidas. Pero antes de que nada sucediera, llegó un decreto de la capital. Tras años de victorias en la frontera, el padre de Xiao Yunen finalmente recordó a su primogénito y solicitó a la corte que le otorgara rango y, por supuesto, que se ganara el favor de la familia Xiao. Xiao Yunen regresó a la capital por orden imperial. Antes de irse, sonrió y me saludó con la mano. «Nianqin, espérame a mi regreso». Esa espera duró 2 años. Pero fui yo quien llegó primero a la capital. La razón era simple, ya era mayor de edad y era hora de elegir marido. Sintiendo culpa hacia mi madre, el emperador, mi tío, le escribió personalmente invitándola a traerme de vuelta a la capital, a elegir un consorte adecuado y a permitir que mi abuela volviera a ver a su hija. Pero estalló la inestabilidad en la frontera. Mi madre se negó a separarse de mi padre, así que me envió solo. Fue entonces cuando me encontré con Xiao Yunen.
No sabía entonces que acababa de pelearse con Xiao Guanyin, solo porque llegó tarde y faltó a la reunión. Enfadada, rompió el sobre. Otra excusa. Siempre excusas. ¿Quién sabe si no estabas conociendo a otra mujer? Ese sobre ni siquiera parece algo dejado por tu madre, quizás sea un detalle de amor de alguna mujer barata de fuera, ¿no? Antes de que pudiera terminar, Xiao Yunen gritó con fuerza y la empujó al suelo. Ella lo miró con incredulidad. El hombre que nunca había perdido la paciencia con ella ni siquiera la miraba, simplemente se agachó con los ojos enrojecidos, recogiendo cada trozo roto del sobre que su madre había cosido. La niña dio un pisotón y rompió a llorar. Xiao Yunen. ¿Cómo te atreves a tratarme así? Te arrepentirás. Se dio la vuelta y salió corriendo, segura de que él la perseguiría, la persuadiría, murmuraría disculpas, le hablaría en voz baja hasta que lo perdonara una vez más. Pero esta vez Xiao Yunen no lo siguió. Y yo, por casualidad, llegué justo en ese momento, a tiempo para verlo todo. Una mano delgada le ofreció el último fragmento de tela. Levantó la vista. La chica que tenía delante tenía ojos tiernos, como los de la que vivió en la frontera. Hermano Yunen, la has roto otra vez, dije. Acababa de llegar, sin saber de su relación con otra mujer, solo que me llenó de alegría verlo después de 2 largos años separados. No noté el destello de pánico en sus ojos, ni el temblor en su voz cuando dijo en voz baja, Nianin. Mi tío imperial y mi abuela me adoraban profundamente. Sobre todo mi abuela, que me abrazó en cuanto me vio, llorando por las dificultades que había padecido. En cuanto a Xiao Yunen, no ocultaron que mi regreso a la capital era para elegir esposo. Además, mi madre lo había mencionado en sus cartas. Naturalmente todos asumieron que él era el pretendiente que ella prefería para mí. Pero mi madre no sabía que él se había visto envuelto en un asunto complicado en la capital. Justo cuando no entendía por qué parecía distante, su alegría se apagó. Mi tío lo comprendió todo. Su mirada se profundizó al hablar con Yunen. He oído que la princesa Ming-Nin te ha causado problemas últimamente. Ha sido malcriada durante demasiado tiempo, es imprudente y desconsiderada. Si tienes alguna queja, dilo con franqueza. No le mostraré favoritismo. Princesa Ming-Nin. Me quedé paralizada. ¿No fue ella quien rompió el sobre de su madre? Yunen se puso rígido, se arrodilló y respondió, Su Majestad, la princesa y yo llevamos mucho tiempo peleados. Su reciente conducta fue realmente excesiva. Agradezco a Su Majestad por defender la justicia. Esas palabras cortaron todos los lazos. Fue la respuesta que mi tío esperaba. De un lado estaba la princesa que él mismo había criado, del otro, la sobrina con la que se sentía en deuda. No quería ninguna vacilación por parte de Yunen ni discordias dentro de la familia real. Por lo tanto, la princesa Ming-Nin estuvo confinada durante 3 meses. La liberaron hoy. Sin embargo, en lugar de escuchar una disculpa suya, se enteró de que Xiao Yunen había traído a otra mujer, yo, al banquete de las 100 flores. Una princesa de sangre noble jamás había conocido una humillación como esa. Furiosa, irrumpió en el banquete y me abofeteó. Se consideraba una dama noble. Recogía lo que otros habían tirado, patético. Y así, todos los hilos del pasado se entrelazaron, conduciendo a este preciso momento. Xiao Yunen se puso frente a mí de inmediato con una voz fría y desapacible. Siempre he tratado a Nianin con decoro. Princesa, por favor, cuida tus palabras. Pero Xie Wenyin, al oír eso, pareció estallar, su furia se encendió. Nianin, Nianin. Tan cerca que ahora la llamas con tanta dulzura. La estás defendiendo. Ella sabía de nosotros, pero usó la influencia de su tío imperial y de su madre para obligarte a casarte. Si eso no es descaro, ¿qué lo es? No es más que una chica rural de la frontera. ¿En qué podría ser mejor que yo? ¿Por qué todos la apoyan? Wenying. Su grito, lleno de furia, silenció a toda la sala. Estaba realmente enojado. Y claro que lo estaría. Había vivido en la frontera. Sabía lo gélido que era el viento allí, cuántos cuerpos se amontonaban defendiendo el reino. Mientras que aquí en la lejana capital, la gente festejaba y cantaba entre sedas y vino.
Entonces, ¿cómo podían palabras como solo una campesina de la frontera pronunciarse con tanta ligereza? Desde el principio dijo cada palabra afilada como el acero. Fuiste tú, princesa, quien tuvo problemas con ella. La provocaste una y otra vez, y lo he soportado por respeto. No hay ningún romance entre tú y yo que merezca la pena mencionar. La miró directamente a la cara pálida. Ni Annie ni yo crecimos juntos. Es mi compañera de infancia. Ahora que está en la capital, es justo que la proteja, sobre todo porque el general Liu es mi mentor. Así que, por favor, princesa, compórtese con dignidad. Terminemos esto aquí. ¿Tú de verdad deseas terminar conmigo? Por fin, el rostro de Xie Wenyin se dio cuenta y sus lágrimas comenzaron a caer. Xiao Yuneng no se inmutó, permaneció inmóvil. Nunca se pretendió que hubiera ningún vínculo entre nosotros, dijo con frialdad. Entonces, ¿qué hay que cortar? Mientes. Xie Wenyin gritó temblando. ¿Lo has olvidado? Cuando cabalgaste conmigo de caza, cuando me sacaste del lago, cuando me enviaste medicinas a escondidas por miedo a que me resfriara, ¿qué fue todo eso? Yuneng se quedó paralizado. Ni siquiera se atrevió a mirarme. Su respuesta fue baja y tensa. La cacería lo dificultaste deliberadamente. No tuve más remedio que acompañarte. Sacarte del lago fue para salvarte del peligro. ¿Y la medicina? Se dio la vuelta, evitando su mirada llorosa. Solo temía que enfermaras y me culparas por negligencia. Xie Wenyin retrocedió medio paso, con los ojos abiertos de par en par, incrédulo. Xiao Yuneng, ¿cómo pudiste ser tan cruel? Gritó con la voz entrecortada. Eres despiadado, demasiado despiadado. Se secó las lágrimas con rabia y se dio la vuelta para irse. Por desgracia para ella, no llegó muy lejos. Espera, dije. La palabra rompió el silencio, pillando a todos desprevenidos. Yuneng se giró hacia mí de inmediato, con la tensión reflejada en su rostro. Nianin. ¿Qué lo ponía tan nervioso? ¿Era la marca en mi mejilla o temía que armara un escándalo y le devolviera el golpe a Xie Wenyin como ella me había golpeado? Si era esto último, entonces me había juzgado demasiado bien. Xie Wenyin se detuvo y me miró fijamente, con la voz temblorosa de ira. ¿Qué más tienes que decir? Estás orgullosa de ti misma, ¿verdad? Te defendió y eso basta para hacerte creer que has ganado. Rió con amargura. Todo porque tus padres vigilaron la frontera un poco más que otros. ¿Y qué? No moriste allí. Soy yo. Bofetada. Una bofetada fuerte resonó en el aire. Su mejilla se puso roja al instante. Pero no se detuvo allí. ¡Pum! ¡Pum! Golpe. 3 golpes más, cada uno más fuerte que el anterior, resonando en el silencio del pasillo. Para cuando todos a nuestro alrededor se dieron cuenta de lo que había pasado, ya había terminado. Wenning. Un fuerte empujón me hizo tambalear de lado. El que me empujó ni siquiera me miró, corrió directo a abrazar a la niña que lloraba. Yunang, me duele, me golpeó. Wenning sollozaba histéricamente. Ni siquiera mi madre me ha golpeado nunca. Preferiría morir, tal vez así todos estarían satisfechos. Se tambaleó hacia un pilar de piedra, salvaje y desesperada. Yunang no dudó, la abrazó y se dio la vuelta para irse. A mitad de la oración, hizo una pausa, frunció el ceño y me miró. Su tono denotaba cierta irritación. Nianqin, no deberías haber levantado la mano. Ya la castigué porque no pudiste dejarlo pasar. Fue malcriada desde pequeña, pero tú no eres como ella. Golpear a alguien en un banquete de verdad fue inapropiado. Y con eso se llevó a Xie Wenyin sin mirar atrás. Ni siquiera se dio cuenta de que su empujón me había estrellado contra el borde de una mesa. El dolor fue tan agudo que me dejó sin aliento. Mi señora. Mi doncella jadeó y corrió a sostenerme. A nuestro alrededor, las miradas eran cortantes, algunas burlonas, otras desdeñosas. Todas parecían decir lo mismo. ¿Ves? Esto les pasa a quienes se exceden. ¿De verdad creía que podía competir con una princesa? Pero ya no me importaba.
Si la bofetada de Xie Wenying ya había enfriado casi todo lo que sentía por Xiao Yunan, ese empujón había borrado la poca calidez que me quedaba. Enderecé la espalda y dije con voz firme: «Preparen el carruaje. Quiero ver a mi abuela ahora». El emperador, mi tío, vio crecer a Xie Wenying. No podría decir si su culpa hacia mí superaba su cariño por ella. Pero mi abuela solo había querido a una hija. Y naturalmente la única nieta que reconocía era yo. Tras 2 años separados en la frontera, y tan solo 3 meses desde mi reencuentro con Xiao Yunan, el viento había cambiado irremediablemente. Se marchó con Xie Wenying en brazos. Yo, mientras tanto, subí a mi carruaje y cabalgué lentamente hacia las profundidades del Palacio Imperial. Cuando vi a la anciana sonriendo y llamando suavemente a Nianqin, mis ojos ardieron al instante. Todo el dolor que había enterrado afloró a la superficie. Caí de rodillas ante ella, sollozando, y ella se apresuró a acercarse, abrazándome. «¿Qué pasa, niña?». En cuanto vio el moretón en mi mejilla, su rostro cambió, el pánico y la furia se reflejaron en sus ojos. Entre lágrimas pronuncié mis palabras. «Abuela, por favor, disuelve mi compromiso con Xiao Yunan. Un hombre como él, yo, Lu Nianqin, jamás me casaré». Aunque crecí en la frontera, mi piel era pálida como la de mi madre, y la marca roja era nítida, imposible de ocultar. Además, nunca fui de los que se tragan el dolor en silencio. Mi madre se casó lejos de casa por el bien del emperador. Mi padre protegió las gélidas tierras fronterizas por el bien del reino. Soy la hija honorable de un funcionario meritorio, pero me abofetearon delante de todos justo en el momento en que el propio emperador me dio la solemne bienvenida al palacio. ¿Cómo era posible que eso fuera cierto? Apenas hablé, mi abuela, de naturaleza amable, no pudo evitar mostrar algo de ira. «Xiao Wenying», espetó, «esa desdichada». Algo no cuadraba, así que pregunté: «¿Hay algo más de lo que parece?». La abuela soltó una risa fría, y entonces supe la verdad. La madre de Xiao Wenying era Liang Xulan, quien en su juventud fue la luna brillante del emperador. En aquel entonces el emperador no contaba con el favor ni la esperanza de ascender al trono, por lo que la familia Liang no habría casado a su hija con él. En cambio, Liang Xulan se casó con un hijo noble que se había aliado con otro príncipe. Antes de su boda, le entregó en secreto un pañuelo al emperador, un arrepentimiento que lo atormentó toda la vida. Cuando el emperador ascendió al trono, su noble hijo murió joven. La familia Liang no se vio implicada. Al contrario, Liang Xulan fue elevada al rango de consorte, y su hija recibió el título de princesa Mingning. Se decía que Liang Xulan había sido muy cercana a la hermana mayor del emperador, y que cada vez que éste la veía, recordaba a aquella hermana perdida, por lo que la aceptó como hermana menor jurada. A partir de entonces el emperador se convirtió en el tío imperial de Xie Wenying. Sin embargo, porque su madre nunca le había mencionado que tenía una amiga cercana llamada Liang Xulan. La abuela suspiró. Al principio, Xiao Yunan se presentó ante el emperador y declaró claramente que sus lazos con Xie Wenying estaban rotos, que se habían acabado. Pensé que quizá realmente no le gustaba esa mujer. Además, su majestad prohibió que la mencionaran delante de usted, para que no se preocupara. Pero resulta que solo era voluble. La decepción de la abuela se reflejó en su rostro. Solo pude forzar una sonrisa amarga. Hipócrita. Había profesado su odio tan abiertamente, pero cuando ella me golpeó, su primer pensamiento no fue si me sentía herido o avergonzado, sino si podría vengarme y hacerla quedar mal en público. Aún recuerdo cómo sus ojos se posaron en la marca de la bofetada en la mejilla de Xie Wenying, la misma mirada fría que una vez les dirigió a los hombres que habían roto el sobre de su madre. Mi cuerpo se heló de humillación. Fue ridículo, me aferré a promesas de la infancia, solo para descubrir que al final todo era una farsa. Entonces, Xiao Yunan, alguien como tú, ¿qué razón me quedaba para casarme contigo? Al ver mis lágrimas silenciosas, la tristeza de mi abuela se hizo evidente y me abrazó. Si no nos casamos, no lo haremos. La familia Xiao. ¿A quién le importa lo que sean? Sin Xiao Yunan, habrá muchos pretendientes haciendo fila para casarse con la nieta de esta familia. Agitó la mano con decisión. Entonces, por mi palabra, declaró, el matrimonio entre él y tú queda anulado a partir de hoy. Xiao Yunan nunca sabría cómo, mientras abrazaba a otra mujer y se marchaba con una mirada de tristeza,
una simple frase mía borró años de cercanía entre nosotros y los convirtió en polvo. Esa noche salí del dormitorio de mi abuela con solo esa breve frase en la boca. Antes de irme, me tomó la mano y me tranquilizó con dulzura. Tu madre ha enviado una carta. La frontera se ha calmado, volverá pronto. Cuando regrese, nos tomaremos nuestro tiempo para elegir marido. No sabía si el emperador, mi tío imperial, se había ablandado con Xiao Guanyin por el recuerdo de viejos amigos. Pero si sabía esto, si mi madre regresaba y se enteraba de que alguien se había atrevido a usar su nombre para robarle la gloria y luego abofetear a su hija, mi madre haría que esa persona deseara no haber nacido. También sentí curiosidad cuando mi madre regresó a casa y se paró frente a la hermana que una vez se había casado con una mujer de la frontera por ella, y frente a la mujer que había brillado como una pálida luna y se había convertido en esposa. ¿De qué lado se pondría mi tío imperial? No esperé el regreso de mi madre. En cambio, Xiao Yuneng regresó primero. Parecía exhausto y vencido, como si hubiera dedicado mucho esfuerzo a persuadir y consolar a la mujer que una vez dijo despreciar. Suspiró suavemente al verme con el rostro exhausto. Nianqin, ¿podemos posponer la conversación sobre nuestro matrimonio unos días más?, preguntó. Apenas había salido de su boca cuando el arrepentimiento lo invadió. Qué extraño, cada vez que nos veíamos, parecía que nunca era el momento adecuado. ¿Cómo ahora? La noticia de que dos mujeres se habían abofeteado por un prometido en el banquete de las 100 flores se había extendido por la capital. Xiao Guanyin lloró y se presentó ante el emperador. Incluso Madame Xia, quien había evitado la corte durante mucho tiempo, había acudido al palacio. Dicen que el emperador despidió a los asistentes y habló con ella durante toda una guardia. Al marcharse ambos tenían los ojos enrojecidos. Sin embargo, el emperador no me mandó llamar de inmediato, como tampoco yo había corrido a buscarlo ese día. Mi abuela me consoló: si es tan insensata como para insultar a mi propia sobrina en público, no me culpes por haberme vuelto contra ella. Las palabras son una cosa, los sentimientos son otra. Últimamente había sentido que la actitud de los sirvientes hacia mí se volvía más fría. De no ser así, me habría perdido en el palacio ni me habría topado con el pequeño eunuco que estaba siendo intimidado. El niño no parecía tener más de 12 años, pero su mirada era feroz como la de un lobo salvaje. Los eunucos mayores lo tenían tirado al suelo, incluso la borla que apretaba quedó pisoteada en el barro. Se burlaron. Así que esta es la pequeña joya que la sirvienta bordó para ti. Lo abrazas a diario como si fuera un tesoro, pero resulta que no vale ni un céntimo. ¿Quién te crees que eres? Solo un bastardo de una familia noble, abandonado e inútil, sin madre que te enseñe. En ese momento Xiao Yuneng me encontró. Nianqin, hoy que te fuiste por aquí. Dudó un momento y luego preguntó vacilante: Nianqin, sobre nuestro matrimonio, ¿podríamos esperar unos días más para hablar de ello? ¿Por qué se arrepintió de inmediato de haberlo dicho? Porque la escena que teníamos ante nosotros me recordaba demasiado a un viejo recuerdo. Era un reflejo tan nítido de nuestra primera vez que nos vimos que dejaba a uno sin aliento. En aquel entonces él también había sido pisoteado de esa manera, solo que lo que yacía en el barro era su bolsita, y aquellos hombres se habían burlado de él, llamándolo inútil, un vagabundo sin madre. Fuimos mi madre y yo quienes lo rescatamos. Xiao Yuneng parecía como si lo hubieran apaleado, sus ojos estaban llenos de remordimiento y vergüenza. Intentó explicarme que no hay nada entre ella y yo. Guanyin tiene un carácter irascible. Cuando supo que estábamos comprometidos, amenazó, dijo que se haría daño. Nianqin, qué amable es. Levanté una mano para detenerlo. Bajo su mirada avancé hacia el pequeño eunuco que estaba siendo intimidado. La arrogancia del eunuco se disipó, se arrodillaron y pidieron perdón. El niño finalmente se liberó y se abalanzó para recuperar la borla que había caído al barro, pero falló. Miró feroz como siempre a quien la recogió. Entonces se quedó paralizado. Apreté con destreza el nudo suelto y sin rastro de barro, le devolví la borla con voz suave. Si es el recuerdo de tu madre, debes cuidarlo bien. El niño lo abrazó como un tesoro con voz inocente pero resuelta. No. Si alguien se atreve a dañarlo otra vez, lo haré pedazos. Me pareció divertido y sonreí suavemente. Si una joven lo hubiera dañado, no te gustaría.
Zhao Yuneng se puso rígido. El pequeño eunuco me miró con indiferencia, como si fuera un tonto. Es el recuerdo de mi madre. Si alguien lo arruinara, desearía poder ejecutarlo. ¿Cómo podría gustarme? Ante eso, Zhao Yuneng finalmente perdió el control y estalló de ira. Nianqin. Wen Ying y yo somos inocentes. Ella simplemente fue consentida e imprudente, no quiso hacer daño. Siempre la he tratado como a una hermana. ¿Por qué insistes en humillarla? La humillas, me insultas. Dio un paso adelante y me tomó la mano. Me sentí como en aquellos viejos tiempos, solo que entonces, cuando me tomó de la mano, fue para llevarme a ver el paisaje y las flores nevadas. Ahora me tomó para decirme, no te enojes, por favor. No tengas celos de un niño. Simplemente solté mi mano y lo miré. Pero Zhao Yuneng tiene mi misma edad. Si ella es una niña, ¿qué soy yo? Casi soltó la verdad. Wen Ying creció en la capital, nunca conoció las dificultades, siempre fue mimada y protegida, no me extraña que no lo entienda. ¿Pero tú? Se detuvo y yo terminé por él. Nací en la frontera. Aunque soy hija del general, la vida cerca del campo de batalla no deja espacio para consentir a una señorita. Allí no hay paciencia para permitirse tonterías. Zhao Yuneng ha estado allí, conoce la severidad de la ley militar, no hay lugar para sentimientos privados. En cuanto a mí, como a todos los niños en la frontera, me enseñaron a ser obediente y sensato, a nunca convertirme en una carga. No podemos actuar sin razón, porque nuestros padres ya han sufrido bastante. No podemos andar por ahí, bandidos y espías acechan en los caminos. No debemos cometer errores, pues demasiados niños ya han perdido a sus padres. Los vivos deben proteger el reino, los muertos no pueden regresar para protegernos. Entonces, ¿cómo podía ser que Wen Ying y yo fuéramos iguales? Lo miré con los ojos llenos de decepción y tristeza. Mis palabras le traspasaron el rostro, tartamudeó. Nianqin, no me refería a eso. Pero una vez, hace mucho tiempo, había declarado, haga lo que haga Nianqin, la protegeré. Si alguien le hace daño, se lo pagaré 10 veces, 100 veces más. Los ancianos rieron entonces, el niño se mantuvo erguido con rostro solemne. Ahora bien, este general Zhao que se encuentra frente a otra mujer como si estuviera ahuyentando a un tigre, ya no es el mismo hombre. Sentí un profundo cansancio y dije, basta. Basta, Zhao Yuneng. Se quedó paralizado. Luego, al oírme continuar, se iluminó de inmediato. ¿En serio? Lo sabía, siempre eres amable y generosa, nunca guardarías rencor por nimiedades. Entonces dejemos de hablar de nuestro matrimonio hasta que Wen Ying tenga tiempo de pensarlo. Tenemos tiempo. Cuando llegue el momento, haré que la boda sea grandiosa y espléndida, no permitiré que sufras ni una pizca de tristeza. Sus ojos brillaron como la juventud de nuevo. Pero Zhao Yuneng solo llevaba unos meses de vuelta en la capital, y ya me había hecho soportar tantas humillaciones. Bien. Nuestro matrimonio hacía tiempo que había dejado de importar. Que yo diera o no mi consentimiento no importaba mucho. A quien debían preguntarle era a la futura novia, y esa novia ya no era yo. Lo vi darse la vuelta e ir a buscar a Xie Wenying para darle la buena noticia. Antes de irse, añadió. Al principio pensé que su temeridad, su apetito por las exquisiteces y el hecho de tirar la ropa que no le gustaba la convertían en una malcriada. Pero luego me acordé de ti, también eres una hija de un emperador que en las dificultades, usó la misma túnica sencilla durante años y comió verduras silvestres sin quejarse. Así que pensé que no era mejor que tú. Más tarde me di cuenta de que simplemente la habían consentido demasiado, esas sedas eran su derecho de nacimiento, no un botín de robo. Aunque orgullosa, su naturaleza no es del todo mala. Intentaré arreglar las cosas en el banquete de mediados de otoño, restauraré la relación entre ustedes dos. Descubrirás que tienes mucho de qué hablar. Quizás ya se había decepcionado. En el banquete de mediados de otoño, Xie Wenying, con la mejilla ya curada, me fulminó con la mirada y escupió. Mujer vil, me golpeaste y ahora actúas como si nada hubiera pasado. Espera. Mi tío imperial te hará pagar, él vendrá por mí. No lo esquivé. Respondí con frialdad. Nianqin escuchará y esperará.
Sonrió triunfante, corrió hacia una matrona y le estrechó la mano, arrullándola. Arriba, nadie notó la tierna mirada que el emperador les dirigió. La matrona vestía ropas modestas, sonreía radiante, su horquilla y sus joyas relucían, su belleza cautivadora. No sé qué le susurró Xie Wenyin, después se giró y me miró con indiferencia. Respondí a esa mirada con calma. ¡Qué astucia! Por derecho propio, como hija honorable de un linaje meritorio y sobrina del emperador, debería haberme sentado junto a mi abuela en este banquete, por encima de todos los demás, una gloria singular. Pero el asiento frente a mí, que había quedado vacío para tal honor, de repente tuvo otra ocupante. Ese asiento era precisamente el de Xie Wenyin. Por un instante la sonrisa se congeló en el rostro de la abuela, sus ojos brillaron de furia al mirar a su hijo. El emperador, sin embargo, fingió no darse cuenta. Su expresión permaneció tranquila, como si todo estuviera exactamente como debía ser. Como era de esperar, los funcionarios y las damas nobles, siempre prestos a leer el viento, comenzaron a susurrar entre sí. Así que todos pensamos que el regreso de la hija de la princesa eclipsaría el favor de la princesa Mingnin. Después de todo, ella es la sobrina de sangre de su majestad. Sin embargo, su majestad aún le concede a Mingnin el mismo honor. Sentarlos uno al lado del otro, ¿no es eso decirle al mundo que incluso si la princesa mayor regresa, nadie debe menospreciar a la princesa Mingnin? Xiao Yunen, temiendo que me ofendiera, se acercó y murmuró. Es solo un asiento. Mingnin siempre se ha sentado ahí. Ahora que lo ha cedido, no deberíamos ser mezquinos. ¿Nosotros? ¿Cuándo empezó a decir nosotros? Hice como si no lo hubiera oído. El emperador levantó su copa con tono pausado. El general Lu es el héroe que protege nuestras fronteras, la princesa, mi hermana mayor de sangre. Naturalmente Nianqing merece el máximo respeto de todos. Sin embargo, la familia real siempre ha valorado la armonía. Ahora que surge la discordia, Nianqing. Su mirada se desvió dulce bajo la suave sonrisa de la hermosa mujer a su lado. No tienes nada que decir. El salón quedó en silencio. La abuela fue la primera en comprender el significado de esas palabras. Miró al emperador, su propio hijo, como si lo viera por primera vez. Podía tolerar el favoritismo. Incluso soportó que pusiera a Xiao Guanyin en igualdad de condiciones conmigo. Pero nunca imaginó que llegaría tan lejos como para obligarme, su propia sobrina, a inclinarme y disculparme ante todos con esa chica. Apreté la mano temblorosa de mi abuela y me puse de pie. Este tema no tiene nada que decir. Los ojos del emperador se oscurecieron al instante. Xiao Guanyin estalló, temblando de rabia. Miserable. ¿Te atreves a golpear a esta princesa y sigues actuando con tanta arrogancia? Solté una risa fría. ¿No fue la princesa quien golpeó primero? Una voz suave y llorosa interrumpió. Guanyin es realmente impulsiva, dijo Liang Xulan, con los ojos brillantes de lágrimas, su tono suave como el de una madre afligida, y en un ataque de ira hirió a la señorita Lu. Pero solo fue una bofetada. La señorita Lu podría haberle devuelto una, y ahí habría terminado. ¿Para qué golpearla 3 veces más? Las lágrimas se derramaron mientras hablaba, delicadas como gotas de lluvia sobre las flores del peral. Xiao Guanyin, angustiada, gritó, «Madre, no has hecho nada malo». Ella es la descarada, seduciendo al prometido de otra mujer, usando su supuesto mérito para exigir una recompensa. ¿Vigilar la frontera durante 20 años, acaso eso la convierte en noble? Su Majestad es el Hijo del Cielo, si él ordena, deben obedecer. ¿Qué derecho tienen a atribuirse el mérito? Basta, Guanyin. Liang Xulan la detuvo rápidamente, sacudiendo la cabeza con gentileza. La familia Lu es la fiel defensora del imperio, incluso su majestad les debe respeto. Si la señorita Lu es un poco testaruda, es natural. Mi madre, la princesa mayor, estaba a las puertas del gran salón. Vestida con una armadura desgastada por la batalla, cubierta de polvo de pies a cabeza. Antaño la querida hija de la casa real, ahora soportaba el desgaste del viento y la escarcha. Había cabalgado día y noche para ver a su hija, para regresar a casa, para reunirse con la familia que no había visto en décadas. Pero al llegar, lo que vio fue al hermano al que una vez protegió y alimentó, ahora defendiendo a otra mujer,
permitiendo que la hija de esa mujer abofeteara a su propia hija ante los ojos de la corte. El chico que había protegido hacía mucho tiempo, ahora era juez contra su hija. ¡Clang! Una taza se hizo añicos en el suelo. Liang Xulan guardó silencio al instante, secándose las lágrimas a media respiración. El emperador se levantó de un salto sobresaltado, y el vino se le escapó de las manos, rompiéndose junto a las de ella. Su voz temblaba. Hermana mayor, mi madre, avanzó lentamente. El polvo se aferraba a su túnica, su mirada era fría como el hielo. Acababa de regresar de pacificar la frontera, tras haber regresado sin descanso. En el borde de sus botas aún se veían algunas gotas de sangre seca. Eres la supuesta princesa mayor. Solo Xia Beiniang no conocía el miedo, miró fijamente a mi madre y gritó con fiereza. Llegaste en el momento justo. Tu hija se atrevió a golpearme, y ahora te devolveré el golpe delante de ti. Beiniang, no hables. Xiao Yuneng apenas se recuperó lo suficiente para gritar, pero ya era demasiado tarde. Xia Beiniang recibió una patada y rodó por el suelo, gritando de dolor y acurrucándose. El tío imperial Beiniang está herido, esa mujer se atrevió a golpearme. Siempre que lloraba así, su tío imperial siempre salía en su defensa. Yo también fui tratado así una vez. Pero esta vez, por mucho que gritara, el emperador se quedó paralizado, en silencio. Mi madre me agarró y miró al altivo emperador con justa furia. Beiniang, prometiste en tu carta a tu hermana mayor que cuidarías de mi hija. Beiniang, dijo usando el nombre de pila del emperador, juraste protegerla. Eran parientes consanguíneos, criados por la misma madre, desde la infancia, él veneraba y temía a su hermana mayor. En la lucha a muerte por el trono, ella había arriesgado su vida muchas veces para salvarlo. El brillo de su gloria pareció atenuarse, se apresuró a explicarle a su hermana mayor, ausente por tanto tiempo, con voz temblorosa. Hermana mayor, no es lo que crees. Nianqin. Antes de que pudiera terminar, me apoyé en mi madre y, con los ojos llenos de lágrimas, dije. Madre, me engañaste. Mi tío imperial lleva mucho tiempo muerto o ha tenido un pupilo favorito, y no le importo. Mis lágrimas fluyeron libremente. Lágrimas. ¿Quién no sabe llorar? Tú lloraste antes, ahora me toca a mí. Mi madre cargó con la culpa toda su vida por criarme en la ventosa frontera al nacer. Al verme tan agraviado ahora, ¿cómo no iba a estar furiosa? Liang Xulan, sin embargo, intentó seguir con su juego de siempre y corrió a los pies de mi madre llorando. Princesa, no te enfades. La culpa es de mi marido. Cúlpame a mí, no a su majestad. Si tienes que castigarme, castígame. Beinin es joven e inocente. Muy bien. Mi madre no dudó ni un instante. Con un solo grito, Liang Xulan fue apartada de una patada y cayó al suelo junto a su hija. Mi madre le plantó la bota en el pecho para que no pudiera moverse. Al ver la otrora célebre luna pálida de la corte caer y conmover al emperador, su voz tembló al llamar. Hermana mayor. Pero fue como echar leña al fuego. Mi madre rugió. Cierra la boca. Sufrí criando a mi hija, es de tu sangre. Si no la amas, eso es una cosa, pero unirte a una forastera y acosarla. Huabein ya intenta proteger a esa mujer traidora por mí una vez más y verás qué pasa contigo. Guardó silencio. La antigua majestad de su hermana mayor, cubierta por años de remordimiento, intimidó incluso al Hijo del Cielo y lo silenció. Liang Xulan fue empujada por la bota de mi madre, que le levantó la barbilla y le dio la voz fría como el hielo. Oí que la tomaste como hermana jurada en la cámara nupcial, y gracias a esa conexión tu casa elevó a la familia Liang, tu madre le otorgó el rango más alto a mi madre y tu hija fue nombrada princesa. Y aún así, ahora te atreves a dejar que tu guerra deprima a mi hija. Princesa, el miedo dejó a Liang Xulan sin aliento. Después de todo, este era un banquete real, incluso si quisieran castigar, los procedimientos públicos eran delicados. Finalmente la abuela, matrona de la emperatriz viuda, habló, llévenselos primero. Así que Liang Xulan fue conducida por una matrona de palacio, arrastrando a Xie Beiniang con ella. Mientras se los llevaban, Beiniang seguía gritando. ¿Qué haces? Soy una princesa por concesión de su majestad, mi madre es una consorte de primer rango. Suéltame.
Tío imperial, Xiao Yuneng, Yuneng, sálvame. El reencuentro después de tantos años debería haber significado muchas palabras, pero mi madre claramente no quería escuchar ninguna, se levantó solo para protegerme y salir del salón. Xiao Yuneng se ablandó. Me agarró del dobladillo de la túnica y, volviéndose hacia mi madre mientras me miraba, dijo, «Madre madrina, Nianqin Beinian». Se oyó una bofetada. Una huella roja de mano floreció en su mejilla. Mi madre, llena de decepción, escupió. «Xiao Yuneng, debo haber estado ciego para querer casar a mi hija contigo». Sus palabras apagaron cualquier súplica que Xiao Yuneng le hubiera dirigido a Xie Beinian. De repente se sintió inquieto y me aferró la mano sin soltarla. «Nianqin, ¿qué quieres decir con esto? ¿Qué otra cosa podría significar, si no es literal?» Madre se burló con frialdad. «¿Aún la ruegas? ¿Te crees un gran tesoro?» Acusando falsamente a mi hija con un extraño apoderándose de él. Pero Xiao Yuneng pareció no oír. Me miró con terquedad y soltó las palabras a toda prisa. «Nianqin, ¿qué quisiste decir? Nos vamos a casar, ¿verdad? Tu madrina y tú solo estaban enfadadas conmigo, ¿verdad? Fue culpa mía. Solo pensé que se humillaría y se disculparía. ¿Quién iba a saber que la golpearía? Nianqin, nuestro matrimonio». Aparté mi mano de él. ¿Matrimonio? ¿Qué matrimonio nuestro? Me miró boquiabierto como si no pudiera creerlo. Mi matrimonio fue decretado por su majestad y la emperatriz viuda, ¿lo ha olvidado? A mis espaldas resonó la voz de mi abuela. Ese matrimonio fue anulado el mismo día que se llevaron a Xie Wenin, cuando Nianqin vino a pedirme que lo cancelara. General Xiao, entre usted y mi sobrina no queda nada. Mi nieta jamás será entregada a un hombre como tú. Xiao Yuneng se quedó paralizado. Lo miré y sonreí, la misma sonrisa que cuando nos conocimos. Escúchame bien, Xiao Yuneng, no me casaré contigo. Si salvarlo hace mucho tiempo fue un error, que todo vuelva a la normalidad. El hijo mayor de la familia Xiao cometió una insolencia ante la princesa mayor, se deshonró ante la presencia imperial y fue encarcelado. Se convirtió en un paria. Los padres que antes lo adulaban y lo adulaban se alejaron al instante, temerosos de verse implicados. ¡Qué ridículo! Esas mismas personas lo habían enviado a la frontera a sufrir y casi morir, incluso cuando su madre enfermó gravemente, parte de ello estaba relacionado con ellos. Sin embargo, a su regreso, unas lágrimas y unas palabras de arrepentimiento de su padre lo ablandaron, perdonó, creyó y reanudó su relación filial. ¡Qué magnánimo! Xiao Yuneng, siempre eres bueno perdonando a quienes te hacen daño. Yo no. Solo recuerdo agravios. Tras aquel banquete de mediados de otoño, la princesa que se había casado con un miembro de la casa Liu y había vivido en la frontera durante décadas regresó a la corte. En su primer día de regreso, apartó a patadas a una consorte de primer rango y a una princesa del condado en el salón principal, y abofeteó a un joven general de tercer rango de la casa Xiao. En un instante muchos ministros veteranos recordaron el pasado. Esa princesa había sido formidable, había consolidado el trono del emperador niño. Ahora, al ver a la consorte y princesa Mingnin intimidar a mi hija mientras estaba ausente, ¿cómo podría soportarlo? Quizás lo comprendían bien. En los últimos días, el tío imperial me buscaba sin cesar, haciendo todo lo posible por halagarme. Parecía haber recuperado la dulzura de nuestros primeros encuentros y dijo en voz baja, «Nianqin, en el pasado no he sido un tío como es debido contigo. Te obsequiaré con algunas cosas, lo mejor de la nobleza de la capital. No permitiré que se burlen de ti. No como mi nieta externa, recibirás el título de princesa del condado. Veamos quién se atreve a menospreciarte entonces». Agitó la mano, y ante mí había todo tipo de horquillas, perlas, marfil y un edicto imperial que me otorgaba el título de princesa del condado. Observando al hombre que debería haber sido mi tío, sonreí sin calidez. «Así que siempre lo has sabido». Dije con frialdad, «Sabías que las otras jovencitas se burlaban de mi ropa, calificándola de rústica. Si mi abuela no la hubiera mandado a rehacer, aún me ridiculizarían. Sabías que era tu nieta externa, pero ni siquiera Xia Beinian tenía el título de princesa del condado. La gente solo se atrevió a oprimirme junto con ella por eso.
Un destello de vergüenza cruzó el rostro del emperador y suspiró. No pienses mal de Beiniang por su insolencia. Es tímida de corazón. Solo temía que si regresabas dejaría de quererla, o que Xiao Yunon ya no la cuidara. Amenazó con tirarse al estanque. No tuve más remedio que tranquilizarla. Me miró lleno de esperanza. Claro que lo entendí. Se alegró. Entonces ve a contarle a tu madre sobre Beiniang y Sulan. Rechacé todos los regalos, incluso el edicto imperial. Levanté la mirada hacia él. Justo cuando exhaló aliviado, sonreí levemente. Después de todo, dije en voz baja, la sangre y la distancia marcan la diferencia. Por muy cercana que sea Nianqin, solo es la nieta externa del emperador. ¿Cómo podría compararse con su propia sangre? El rostro del emperador se congeló, la sorpresa se reflejó en él. ¿Lo sabías? Soltó. Desde que mi abuela me contó la historia de la madre de Xia Beiniang, ya lo había adivinado. Ningún hombre, por generoso que fuera, sería tan tierno con la hija de otro, especialmente con la hija de la mujer que una vez le robó a su amada. La vergüenza incómoda que había imaginado nunca apareció. Lo que siguió fue la ira del emperador, la furia de quien se da cuenta de que lo habían engañado durante años. Irrumpió en el palacio de mi abuela, discutiendo a gritos con ella y mi madre. Todos estos años, rugió, siempre me has obligado a ceder. Incluso mi madre te quería más. Pero no lo olvides, soy el emperador. Te respeto como mi hermana mayor, quien me ayudó a asegurar el trono, pero sabías que Beiniang era mi hija y aún así te atreviste a encarcelarla. Hua Benyu, ¿recuerdas siquiera la autoridad del Hijo del Cielo? Años de resentimiento estallaron. Aunque nunca había olvidado cómo su hermana arriesgó su vida por él, cómo se casó con un miembro de una casa fronteriza lejana para consolidar su poder, tampoco había olvidado la sombra que proyectaba. Siempre había vivido bajo su luz, jamás temido, jamás reverenciado como el verdadero soberano. La abuela temblaba de furia. ¿Qué tonterías dices? Es tu propia hermana. ¿De verdad te volverías contra ella por una niña malcriada a la que mimaste hasta la ruina? ¿Has olvidado todo el sufrimiento que tu hermana soportó por ti, su roce con la muerte, sus años de exilio en la frontera? Gritó el emperador. Llevo años queriendo pedírtelo. Por mucho que haya trabajado, cada vez que logro algo, todos suspiran y dicen, si la princesa hubiera nacido hombre. Dime, ¿en qué sentido soy inferior a ella? Siempre la he respetado. ¿Pero qué hay de ella? Me ocultó la noticia del nuevo matrimonio de Sulan. Ahora comanda el ejército de Lu e incluso a mí me trata como si no fuera nada. Señaló a mi madre con el dedo. Hua Benyu, si no me entregas a Sulan y Wani y Noi, no me culpes por ser tan cruel. Mi madre lo miró en silencio. Así es como su majestad siempre me ha visto, dijo simplemente. El emperador guardó silencio, se dio la vuelta, hizo una pausa, se arremangó y se marchó. No era que no quisiera llevárselos por la fuerza, pero aparte de Xiao Yunen, quien había sido encarcelado en la prisión imperial, tanto Xiao Guanyin como Liang Xulan estaban bajo el mando directo de su abuela. No pudo alcanzarlos. Así que decidió voltear la cara por completo. Su única opción era liberar primero a Xiao Yunen. Ese día, todos los funcionarios de la corte presenciaron la expresión sombría del emperador. La emperatriz viuda y la princesa se negaron a liberar a sus prisioneros, obligándolo a tomar una decisión. Las palabras de su madre resonaron entonces por la sala. Durante años, gracias a Liang Xulan y Xiao Guanyin, los has colmado de favores. Incluso cuando asesinaron a campesinos y plebeyos en su arrogancia, los protegiste. Has derramado el oro y la sangre de la nación a sus pies, solo para que ellos lo despreciaran, lo desecharan y lo regalaran. Van ya, esos dos merecen un castigo. Si insistes en protegerlos, entonces pasa por encima de mí. El emperador rió con frialdad. ¿Y qué derecho tienes a amenazarme? En un instante una disputa familiar se convirtió en un asunto de Estado. Toda la corte tembló, se avecinaba una tormenta. Y el primero en acudir a mí fue Xiao Yunen. Pero no preguntar por el destino de Xiao Guanyin. Liberado de prisión y restaurado al favor de su padre, había pasado del borde de la ruina a la gracia real de nuevo. Sin embargo, no había alegría en su rostro, solo cansancio y dolor.
Nianin, dijo bloqueándome el paso. En aquellos días en la prisión imperial, me peleaba por todo, por cada palabra, por cada acto. Finalmente comprendí lo indignante que había sido. Wan Yin, por muy orgullosa que fuera, por mucho que amenazara con morir, ¿qué tenía que ver conmigo? Alguien siempre la protegería. Pero tú, estabas sola aquí en la capital. Debería haberte apoyado, asegurarme de que nadie se atreviera a menospreciarte. Aún así. Su voz se quebró. Parecía vacío, consumido por el remordimiento. Lo lamento, dijo con voz ronca. Nianin, lo lamento profundamente. Tras su liberación de la prisión imperial, ya no podía creer ni una palabra de lo que decía mi padre. Apreté los dientes y presenté un memorial al trono acusándolo. Él, mi madrastra y sus hijos ilegítimos fueron exiliados ayer a 1000 millas de distancia. Xiao Yuneng habló de esto, pero sus palabras me resultaron tediosas y lo interrumpí. No entiendo qué propósito tiene su relato, general. Levantó la cabeza rápidamente. Deseo casarme contigo, Nianin. Estábamos destinados a ser marido y mujer. Nos conocíamos desde la infancia, crecimos juntos como compañeros. De no ser por estas desgracias, quizás realmente habríamos sido marido y mujer. Pero Xiao Yuneng, dije con serenidad, en el momento en que te alejaste mientras otros se reían de mí y te marchaste con otra mujer, desde ese momento, no quedó nada entre nosotros. Es evidente que sientes algo por Xie Guanyin, pero no pudiste olvidar el pasado conmigo. La ocultaste, dejaste que te insultara y aún así te niegas a detenerla. Dime, Xiao Yuneng, ¿qué crees que debería dedicar mi vida a un hombre como tú? Con cada palabra, su rostro palidecía aún más. Finalmente esbozó una sonrisa amarga. Entonces me quedé ciego. Pero Nianin, el sobre se puede arreglar, ¿por qué no podemos arreglarnos tan bien como antes? Verte casarte con otro, no lo soporto. La oscuridad en sus ojos se acentuó al oír esa última línea. Si no hubiera mencionado el sobre, quizá le habría dedicado una palabra. Pero como lo hizo, solo pude reír. Señalé la reliquia de retazos que colgaba a su lado. Una cosa tan destrozada, yo, Lu Nianin, no la necesito. Normalmente si alguien hubiera hablado así del recuerdo de su difunta madre, habría estallado de furia. Pero ahora su rostro se ensombreció y no dijo nada. Al pasar junto a él, volvió a hablar en voz baja. El emperador desconfía de la familia Lu desde hace tiempo. La princesa mayor lo ha desafiado abiertamente y protege a la dama del estado de Suba y a su hija. Con el favor que aún le tiene a esa mujer, no tardará en recurrir a métodos más duros. Cerró los ojos. Mi madrina se niega a verme, así que solo puedo advertirte, no provoques el desastre. Al final, quien juega con fuego arde. No me detuve. Las acciones de mi madre no requieren comentarios. Como si mi madre fuera de las que se inclinan y se doblegan, retrocediendo cada vez que el emperador frunce el ceño. Pero la princesa mayor había vivido con rectitud e inflexibilidad. Cuando la adulación se extendía cerca del trono, solo quedaba una cosa por hacer, disipar la sombra del monarca. Cuando volví a ver a Xie Guanyin, ella y Liang Xulan ya habían sido atendidas por mi abuela imperial, usando los mismos métodos reservados para las consortes descarriadas del harén. Al principio gritaron. ¿Cómo te atreves? Su Majestad no lo perdonará. Exijo ver al emperador. Quiero ver al emperador. Yuneng. Yuneng, sálvame. Xie Guanyin se derrumbó primero. Liang Xulan, aunque amaba a su hija, pronto también se derrumbó, clamando a mí. Señora Lu, fue culpa nuestra. Nunca debimos haberla perjudicado. Me inclino ante Guanyin. Por favor, basta. Levantó su rostro surcado de lágrimas hacia mi madre. Su Alteza la princesa, por favor, tenga piedad. Perdóname la vida, madre e hija por igual. Mi clemencia se agotó hace mucho tiempo, dijo mi madre rotundamente. Liang Xulan se quedó paralizada. Cuando te casaste con la familia Xie, continuó mi madre sin emoción, le diste un pañuelo a Benia y lo convenciste para que te buscara como novia, pero en realidad, conspiraste con el cuarto príncipe acechándolo para emboscarlo y matarlo. Pensé entonces que actuaste bajo coacción, así que te dejé vivir. Considéralo tu único perdón.
Han pasado los años y tu codicia sigue siendo desmesurada. Vanya es ahora emperador, demasiado sentimental para atacar. Entonces yo, la princesa mayor, purgaré esta podredumbre del gran y joven imperio yo misma. ¿Podredumbre? Liang Xulan rió entonces, desvaneciéndose la máscara de gentileza. Sí, soy la podredumbre. ¿Pero no fue Huavenia quien lo permitió? ¿Por qué siempre es mi culpa? ¿Qué? ¿Crees que solo yo me aproveché de la plata del tesoro? Solo yo encubrí los crímenes. Huavenue, tú eres la verdadera hipócrita. No soportas alzar la mano contra tu propio hermano, pero aún así finges defender la rectitud. Liang Xulan escupió las palabras como si fueran veneno. Sabía que ya no tenía escapatoria, así que se enfureció con desesperación. Pero no se dio cuenta de que mi madre ya había desenvainado su espada. De pie entre las sombras, su voz sonó baja y firme. De hecho, dijo al final, parece que los inútiles deben ser aniquilados. Liang Xulan tembló violentamente. La comprensión la golpeó, el terror llenó sus ojos. ¿Tú qué vas a hacer? En ese momento vi movimiento afuera y dije en voz baja, «Mamá, están aquí». El palacio Zhouwen estaba rodeado. El emperador del Gran Yang, furioso por su amada, se había puesto su armadura una vez más. Estaba dispuesto a romper su último lazo de parentesco por la fuerza. Ella es diferente, declaró. No importa quién sea, ella solo me ama a mí. A su lado estaba Xiao Yunen, liderando la marcha. Pero esto ya no era un rescate. Parecía más bien un asedio de rehenes. Cuando apareció el emperador, el rostro de Liang Xulan se iluminó de alegría febril. Su Majestad. Sálvame, sálvame a Guan Ying y a mí. Xie Guanyin, que estaba medio inconsciente por el miedo, revivió de repente. Padre Yunen, ya viniste. Mátenlos, maten a esas dos viles mujeres. Se atrevieron a torturarme. Estaba acostumbrada a salirse con la suya, tan acostumbrada que ni se dio cuenta. El emperador no respondió y la mirada de Xiao Yunen se tornó asesina. Hermana mayor, dijo el emperador con voz mesurada pero fría. Cuando te casaste con la familia Lu y me ayudaste a ascender al trono, tu mérito fue inmenso. Pero ahora ha llegado el momento de que te retires en paz. La familia Lu se ha vuelto demasiado poderosa, sus ejércitos demasiado orgullosos. Ya he enviado tropas para arrestar a Lu Yu. La casa Lu será confiscada y exterminada. Sonrió levemente. Pero tú, hermana mayor, seguirás siendo mi pariente, la princesa mayor del gran joven imperio. Nianqing será ennoblecida como princesa del condado. Quédate en la capital y disfruta de la comodidad. No más asesinatos. Hablaba con satisfacción, revelándolo todo como si la victoria ya fuera suya. Incluso Xiao Yunen, antes de actuar, se volvió hacia mí con ojos suplicantes. Nianqing, dijo su majestad, ha prometido que, cuando esto termine, nos concederá el matrimonio. Por fin podemos estar juntos. La sonrisa de Xie Guanyin se congeló, las lágrimas brotaron de incredulidad. Padre. Yunen. ¿Cómo pudiste tratarme así? El emperador la consoló suavemente. Si de verdad lo amas, puede ser su esposa principal. Ella puede ser la consorte secundaria. No quiero eso. Quiero que sea la concubina. Solo sirve para llevar mis zapatos. Padre e hija soñaban en voz alta con el futuro. Hasta que un grito hendió el aire. Una espada atravesó el brazo de Xiao Yunen. ¿Quién se atrevería a atacar? El emperador retrocedió aterrorizado. Una voz áspera retumbó, y las botas aplastaron a Xiao Yunen bajo sus talones. Yo Liu Yu, quien sirvió a este imperio con lealtad toda mi vida, ¿quién más se atreve a amenazar a mi esposa e hija? Padrino. Xiao Yunen se atragantó, sangrando por la boca. Liu Yu. El emperador palideció como si hubiera visto un fantasma. Tú se supone que deberías estar en la frontera. Titubeó, una gota de sudor frío le resbaló por la sien. Hermana mayor. Mi madre le apretó la espada en la garganta. Su rostro estaba sereno, su voz helada. Esa noche, tras regresar a casa, permaneció en silencio hasta el amanecer y tomó una decisión. Si el emperador era un cobarde que ya no podía mantenerse en pie.
Si había traicionado su sangre y su juramento. Entonces, hermano, dijo ella, es hora de que abdiques. Años atrás, ella había sometido a la corte y lo había elevado al trono. Naturalmente ella pudo derribarlo de nuevo. En el golpe que siguió, Liang Xulan murió primero. Xiao Beiniang, incluso en el momento de su captura, siguió gritando por Xiao Yunen. Y Xiao Yunen, derribado por mi padre, quedó tendido sin vida en el suelo. Aún así se aferró débilmente a mi túnica jadeando. Nianin. Retrocedí, chasqueando los dedos. ¿Qué esperas? Termínalo. No dejes raíces. Un instante después dejó de respirar. A lo lejos el emperador gritó, no puedes destituirme. Hua Benhui, soy el hijo del cielo. Sin mí, ¿quién heredará el trono? No puedes, no puedes. El hedor a sangre se espesó en el aire. Lo atravesé con el suave eco de mis botas, y me dirigí al salón de Buda del Palacio Shouwan, cuyas puertas estaban selladas desde la noche anterior. Las abrí y hablé en voz baja, abuela, se acabó. El sonido constante del pez de madera cesó. Un largo y cansado suspiro se escapó de mi interior. Una criada hizo una profunda reverencia a mi lado. Princesa. Todo terminó. Y todo comenzó. El fin.